Muy buenas, bienvenidos al primer vídeo de 2021 en el que he decidido empezar con una entrevista que realicé a Sergio Guirao, podólogo deportivo, que tiene una clínica en Redován, Alicante, llamada Food and Motion. Y bueno, vamos a resolver algunas dudas, como por ejemplo, ¿qué trabajo realiza un podólogo con el corredor? ¿En qué consiste un análisis de la pisada? ¿Cómo puede afectar el peso del corredor en la elección de una zapatilla? ¿Cómo afecta el drop? En fin, vamos a resolver una serie de dudas que creo que son bastante interesantes, y aunque la entrevista es un poquito larga, son casi 20 minutos, creo que puede resultar muy interesante. Así que sin más, meto la intro y empezamos con la entrevista. ¡Nos vemos! Bueno, Sergio, muchas gracias por prestarte a esta entrevista, y lo primero que quiero es que le cuentes a la gente un poquito quién eres, tu trayectoria, a qué te dedicas hoy en día. Vale, pues nada, como bien has dicho, me llamo como tú, somos tocayos, Sergio, y nada, soy podólogo, además también técnico deportivo. Anteriormente, antes de trabajar en la podología, pues me dedicaba a llevar también equipos de fútbol. Y bueno, pues ya posteriormente cursé TAFAP, técnico deportivo, y finalmente hice podología. Ya le quise dar un enfoque un poquito más deportivo. Bueno, entonces veo que vienes de una rama, empezaste, digamos, por la rama deportiva y al final te has ido, digamos, especializando, en este caso, en la podología. E imagino que a día de hoy uno de los trabajos principales que haces es con deportistas, ya que vienes de un poquito de esta rama, ¿no? Exactamente, trabajo con diferentes deportistas, bien sean futbolistas, corredores, practicantes de CrossFit, en fin, todo el deporte, todos los deportistas que necesitan hacerse una valoración, un estudio de la pisada, pues podemos valorarlo aquí de forma específica. Una de las cosas por las que quería venir es porque una de las principales zonas en las cuales los deportistas se lesionan, sobre todo en este caso, bueno, quiero que lo vayamos orientando un poco a corredores, ¿no? Ya que es lo que nos trae aquí, pero bueno, en general, en el deporte en general, creo que, por ejemplo, el pie, la zona del tobillo, la articulación del tobillo, es una de las que más se lesionan, ¿no? ¿Eso te lo encuentras tú aquí en la clínica? Sí, encontramos muchas lesiones en el pie y muchas otras también de estructuras subyacentes, bien sea tobillo, rodilla, cadera, incluso a nivel de raquis, a nivel de lumbar, también cuadrado lumbar. Vienen muchas lesiones que pueden venir provocadas por una alteración de la propia pisada. Es decir, que ya no solo viene el deportista por un problema en el pie, sino que viene con problemas en otras estructuras que pueden venir derivadas de una alteración de la propia pisada. Entonces quizá las lesiones que muchas veces llegan a la clínica, no vienen solo ocasionadas por un momento concreto, como puede ser una torcedura, una E15, cualquier tipo de problema, digamos un accidente, ¿no? Sino que provienen de, digamos, algo que viene de más atrás, ¿no? Sí, hay diferentes etiologías en las lesiones y bueno, al final lo que nosotros los clínicos debemos de descubrir, ¿no? O de encontrar es ese inicio de la lesión, esa etiología, el motivo de esa lesión. Como has dicho, puede ser traumática, pero luego también puede ser funcional. Entonces, pues ahí tenemos que ver exactamente dónde viene el problema, si viene solo del pie o viene de otras estructuras más arriba, como podría pasar con una debilidad de glúteo medio, que podría afectar en el pie, aumentando esa hiperpronación que se produce. Claro, entonces a través de, por ejemplo, un análisis de la pisada, que mucha gente, muchos corredores, pues siempre saben que un análisis de la pisada es una de las primeras cosas que deben hacer si quieren controlar y prevenir lesiones, pero tú imagino que vas más allá, ¿no? Es decir, ya no solo se basa en analizar la pisada, sino que analizamos todas las estructuras y vemos dónde puede estar ese origen para entonces ayudarles, ¿no? ¿Cómo sería un poquito ese análisis de la pisada que haces aquí en la clínica? Sí, como bien dices, tenemos que contemplar todas las estructuras, porque al final, si el problema no viene inicialmente desde el pie, pero está afectando al pie,
deberemos de saber de dónde viene ese inicio de la lesión. Por ejemplo, puede haber una lesión en el hombro y que la cintura escapular no esté rotando de forma simétrica como debería de hacerse, y esa asimetría pues, puede afectar también en la propia pisada. Por lo tanto, la valoración de la pisada no se centra solo en el pie, sino que bueno, hacemos una pequeña valoración, una pequeña o más amplia, dependiendo del deportista, dependiendo de la lesión. Entonces hacemos una valoración primero en descarga a nivel articular y muscular, para ver que todos los rangos articulares estén correctos, que no haya acortamientos de la musculatura que pueda estar afectando también al pie, y posteriormente se hacen unas pruebas clínicas en carga estática y ya por último en dinámica. De esa forma podemos ver en cadena cinética abierta y cerrada pues los cambios que pueden haber tanto en la cinética como en la cinemática de la biomecánica del corredor. Claro, es que esto creo que es importantísimo porque la mayoría de corredores, por lo menos lo que yo me he encontrado, de hecho yo mismo lo creía así antes de meterme en este mundillo hace muchos años, y es que cuando pensamos en un análisis de la pisada nos imaginamos pues esta máquina, ¿no?, en la cual nos subimos para ver un poquito la forma en la cual pisamos en estático, para ver dónde cargamos más peso, dónde menos, a lo mejor si tenemos un pie plano, un pie cabo, un poquito aspectos que quizás sean muy básicos, pero claro, creo que debe quedar claro que no se basa solo en eso. Un análisis de la pisada no es solo ver el pie o la pisada, como se hacía antiguamente pues a la hora de elegir una zapatilla, que incluso muchas tiendas tenían pues la máquina para hacer el análisis de la pisada, ¿no?, o tenían la cinta de correr. Esto creo que va mucho más allá y es importante que quede claro, por eso quería remarcarlo. Y luego un aspecto donde quería también profundizar sería en el tema de materiales, sobre todo, bueno, en este caso, al hablar del pie, sobre todo las zapatillas. Las zapatillas que son el santo grial, ¿no? Parece que ya me compro unas zapatillas y ya solucionado, unas zapatillas buenas, ¿no? Pero al final el trabajo viene antes de comprar esa zapatilla, ¿no? A la hora de ver cómo funciona ese pie, cómo... Exactamente. Coméntame un poquito... ¿Cómo, digamos, asesoras a los deportistas para elegir el calzado? Vale, como dices, exactamente, a la hora de la elección de un calzado, a mí siempre me preguntan o siempre aparece la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la zapatilla ideal? No hay una zapatilla ideal, o sea, existe la zapatilla más específica para cada persona, dependiendo de esas pequeñas alteraciones que pueda tener pues la propia persona, como puede ser un acortamiento de la musculatura posterior, gemelos, sóleo, bueno, tricesural, isquiotibiales, pues esa persona deberá de ir trabajando muscularmente pues esa musculatura, ese acortamiento de la musculatura, pero para evitar lesiones y compensaciones debería de llevar un poquito más de drop y poquito a poco, conforme vaya trabajando, pues reduciendo ese drop para que no vaya generando pues las compensaciones que te comento. Diferentes aspectos que hay que tener en cuenta, pues por ejemplo sería ese acortamiento a nivel de drop, pero luego también hay que tener en cuenta el peso de la persona. El peso de la persona, porque nos encontramos una amplia gama de materiales, de marcas, de diferentes tipos de suelas y claro, a cada persona le puede venir mejor una o la otra. Personas que tengan un menor peso, una suela más blanda les viene mejor, y personas que son más pesadas necesitarán una suela un poquito más dura. Luego esto tiene pequeñas excepciones también dependiendo de la patología que pueda traer el paciente, pero por norma general debería ir la dureza en base al peso del corredor. Cuanto menos peso, más blanda; cuanto más peso, un poquito más dura. ¿Por qué? Porque al final tenemos entre el suelo y el pie una estructura que es la suela de la zapatilla, y si esa suela es muy blanda con respecto al peso de este paciente, de este deportista, si tiene una alteración en la pisada, en pronosupinación, corregida con plantillas o no corregida, lógicamente cuando la tenemos corregida o controlada con la plantilla, esa deformidad sobre la suela va a ser menor.
pero va a seguir deprimiendo porque va a generar esas estructuras suyas del miembro inferior, van a generar un momento pronador, entonces va a deprimir un poquito más por la parte interna, por ejemplo la suela. Esa depresión de la suela puede aumentar el rango de pronación, y ese aumento del rango de pronación pues puede traer lesiones como podría ser a nivel de tibial posterior o incluso de rodilla, alguna meniscopatía o incluso a nivel tendinoso. En el mundo de la montaña, en el trail, sí que se está tendiendo, vamos, es lo que voy observando yo cuando voy un poquito viendo nuevos modelos, nuevas zapatillas, y lo que veo en concreto, que comentabas el tema del drop, es que en la montaña se está tendiendo a disminuir ese drop, ¿no? Al final, en un trabajo de pista, en llano, en asfalto y demás, el tener un drop bajo pues va a requerir de un cierto nivel, ¿no?, de entrenamiento, sobre todo a nivel de lo que comentabas, una buena movilidad, una buena dorsiflexión de tobillo, que la musculatura posterior no esté acortada, que la persona tenga un peso ligero, que tenga una pisada reactiva, ¿no? Pero en el trail, en cambio, sí que se da que tenemos un terreno mucho más cambiante, tenemos pendientes muy irregulares, subida, bajada. Está claro que en la subida siempre el talón casi siempre va a estar en el aire, va a haber mayor carga en el antepié. Luego en la bajada, pues mucha gente tiende a clavar talón, ¿no?, a trabajar un poquito más de talón. Pues esto al final son adaptaciones, pero ¿qué opinas tú sobre el hecho de ese drop bajo o esa tendencia que tienen las zapatillas de trail a un drop bajo? Pienso que al final, independientemente de la práctica clínica, de la práctica deportiva que haga ese deportista, siempre se tiene que tener en cuenta el drop y el acortamiento de la musculatura posterior, por lo que comentaba del tema de las adaptaciones. Si bien es cierto que ascendiendo el talón no va a tocar tanto, no va a contactar tanto en el suelo, porque, como bien has dicho, va a haber mayor apoyo de antepié, bueno, habrá que trabajar ese tendón de forma excéntrica también para prepararlo para esa actividad, ¿no? Pero sí que es cierto que en llanos y en bajadas, pues esta persona que tenga un acortamiento de la musculatura posterior, si no está haciendo un trabajo de musculatura para elongar ese rango de movilidad en la articulación, de tobillo en este caso, sí que sería interesante que llevara un poquito de drop, porque si no al final van a aparecer sobrecargas sobre el tendón. En las bajadas es cierto que a nivel de antepié no vamos a tener prácticamente apoyo, solo, digamos, bueno, en estudios que hay hechos sobre el tema de la pisada en trail running, se ha visto que cuanto mayor nivel tiene el deportista, es decir, cuanto más en la élite están, digamos que las bajadas las hacen más de medio pie o antepié, porque el ataque o la confianza que ellos tienen, la destreza a la hora de bajar, les permiten ir a un poquito más de velocidad y apoyar más de medio pie a antepié. Pero una persona amateur, que normalmente es lo que nos solemos encontrar en la clínica, gente más amateur, aunque viene también alguna persona un poquito más, pero normalmente la mayoría son amateur. Entonces, si ese apoyo se está haciendo de retropié, antepié, pues claro, al final le está creando mucha tensión en esa musculatura y puede llegar a crear una lesión. Y ya por último, para ir cerrando el vídeo, me gustaría también cerrarlo con aspectos sobre materiales, porque creo que a la gente siempre le interesa mucho, y en este caso me gustaría cerrar con el tema de las plantillas. Hemos hablado un poquito de la importancia de un análisis de la pisada, que no consiste solo en simplemente analizar el pie, sino también afecta toda la forma que nosotros tenemos de correr y cómo movemos todas las partes de nuestro cuerpo. Hemos visto un poquito también el tema de las zapatillas, que será un aspecto importante, pero luego, dentro de las zapatillas, ¿vale? Ya sabes que al inicio pues se vendían un poquito estas zapatillas para pronadores, para supinadores, etcétera. Al final ahora lo que se sabe es que bueno, la zapatilla tiene que ser una zapatilla neutra, ¿no?, y adaptar lo que es la plantilla, es decir, si la persona lo requiere también. Porque en muchos casos existen, en mi experiencia por ejemplo, me ha pasado de personas que estaban utilizando plantillas sin realmente necesitarlo, ¿no? Digamos, era un parche, pero realmente con un buen trabajo de fuerza pues se ha podido solucionar ese problema que la persona tenía a nivel de la pisada. Claro que en otros casos, como por ejemplo es el mío, ya lo sabes,
pues por ciertas deformaciones estructurales y por la forma en la cual pisamos o nuestro cuerpo se estructura, pues sí que esas plantillas las vamos a necesitar como si fueran, vamos. Entonces quería terminar con este tema, que comentaras un poquito el desarrollo de las plantillas, cómo se realiza, cómo una persona, digamos, puede venir y hacerse unas plantillas, por ejemplo aquí en tu clínica, y expliques un poquito ese proceso. Vale. A nivel de plantillas nos encontramos, como has dicho, diferentes materiales que van a ir enfocados un poco al objetivo del paciente. Si es deportista, no es deportista, en base al tipo de paciente, pues utilizaremos un material o otro. Aunque, bueno, luego eso también va en base un poco del criterio de cada clínico. A mí personalmente, para trabajar con deportistas, bueno, las plantillas que solemos hacer son plantillas funcionales cuando hay que corregir alguna alteración de la pisada, y se pueden hacer con EVA, goma EVA, polipropileno, tenemos fibra de carbono también, que es un poquito más dura, más resistente, también encarece un poquito más el precio, pero yo sobre todo, bueno, tenemos también resina, que sería otro tipo de material que se utiliza bastante en deportistas. Aquí yo suelo utilizar más el polipropileno, puesto que es un material que por las características que tiene se asemejan más a la funcionalidad de los tendones, de la planta del pie, de la propia musculatura intrínseca del pie y de la fascia plantar, ¿vale? Es un material que cuando flexa se carga de energía y, bueno, en fase de apoyo medio, que es cuando va a flexar el material, se carga de energía, y en despegue digital pues nos devuelve esa energía que se ha cargado. Por lo tanto, a nivel de plantillas, excepto algunos pacientes que, como bien has dicho, a lo mejor no requiere de gran modificación en la pronosupinación del pie, entonces se le puede ayudar con una plantilla un poquito menos agresiva, como podría ser una plantilla de EVA o una plantilla de resina. Un ejemplo, un paciente que tenga una metatarsalgia, ¿vale? Simplemente una metatarsalgia porque hace trail, tiene poquita almohadilla grasa plantar, entonces hay que suplir esa falta de almohadilla grasa plantar, la suplimos con una plantilla con materiales un poquito más amortiguadores en la zona de antepié, para que se repartan mejor las cargas a la hora de contactar el pie con el suelo. Y como bien has dicho, muchas veces no es necesario poner una plantilla, eso va a ir en base a la valoración que nosotros hagamos. Podemos encontrar pies planos, flexibles, semiflexibles o rígidos, entonces dependiendo de la rigidez de ese pie y de los factores que están provocando esa clasificación de pie, digamos, pues ya vamos a crear o vamos a abordar la lesión de diferentes maneras, solo con trabajo muscular, con plantillas y trabajo muscular. Cada paciente va a requerir un tratamiento diferente. Una persona que no tenga gran alteración en la pronosupinación y esa ligera alteración venga provocada por un desbalance muscular, pues al final lo que a ese paciente le interesa sobre todo es trabajar muscularmente. Igual inicialmente se le puede poner una plantilla para que en el momento corrijamos esa lesión o ese problema, ese dolor, y de forma progresiva, conforme se va trabajando muscularmente, pues quitándole corrección e incluso al poquito tiempo o cuando sea necesario quitar la plantilla por completo. Claro, al final es un trabajo pues muy similar al que realizan otros profesionales, como podemos ser los entrenadores o nutricionistas. Se trata de hacer una primera valoración y en base a ello hacer luego un seguimiento, ¿no? Y también en complementación al entrenamiento, por ejemplo, si tiene la persona que perder un poquito de peso, pues al nutricionista, es decir, dando un poco todo atendiendo a la globalidad del deportista. Lo ideal sería trabajo multidisciplinar siempre, porque de esa manera quien gana es el paciente.
Claro, muy bien. Bueno, pues Sergio, no nos vamos a extender más. Yo la verdad que te quiero dar las gracias de nuevo por prestarte. Me ha parecido súper interesante, creo que a la gente le va a encantar. Y de todas maneras lo dejamos abierto a que la gente pueda un poco darnos su opinión o sus comentarios o sugerencias para seguir ampliando y demás. También comentaros que vamos a preparar un pequeño seminario en el que explicar muy bien cómo se realiza todo este análisis de la pisada y en el cual os dejaremos en la descripción en cuanto lo realicemos. Así que nada, echarle un vistacillo y Sergio, de nuevo, muchas gracias. Muchas gracias a ti por contar conmigo. Y ahora vamos al lío que tenemos que ver cómo van los pies estos.